Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En los últimos años hemos venido escuchando reiteradamente cada vez más casos de las conocidas como bacterias come carne. De estas bacterias existen varios tipos, pero la mayoría se contraen por comer marisco crudo o poco cocinado o al ser expuesto a agua salobre cuando tenemos una herida abierta o incluso un hematoma. Normalmente una persona sana pues no debería enfermar, pero si esta persona está inmunodeprimida por algún motivo, pues este tipo de bacterias se pueden hacer fuertes. Detienen la circulación sanguínea y causan que el tejido muera y la piel se descomponga. No es que realmente se coman la carne, sino que evitan que sea irrigada pues, y ésta se descompone, ¿no? Los estreptococos del tipo A y las bacterias Vibrio pues son las más comunes en provocar esta enfermedad. Supuestamente se debe al cambio climático que estaría haciendo que estas bacterias empezaran a prosperar en aguas más al norte de lo habitual, que antes eran más frías y ahora, pues debido a determinadas circunstancias, pues están aumentando su temperatura. Y en Estados Unidos, solo los tipos de bacteria Vibrio enferman a más de 80.000 personas todos los años y causan más de 100 muertes. La más peligrosa de esas bacterias, de este tipo de bacterias, sería la Vibrio vulnificus, que tiene una mortalidad de entre el 20 y el 40%, dependiendo las fuentes, y la primera vez que se tuvo constancia de esta bacteria fue en el año 1976. Seguro que casi todos vosotros pues ya habéis oído hablar de este tipo de bacterias, pero ¿quién tenía conocimiento de ellas, digamos, hace 10 años? Hace 10 o 20 años. Puede que en la actualidad, pues con toda la facilidad que tenemos para manejar información, haya sido tal vez la causa de que muchas cosas que existían e ignorábamos, pues ahora sean primicias diarias, pero no creo que esta sea la única explicación. ¿Por qué este gran incremento informativo en casos de bacterias come carne? ¿Es posible que sea el cambio climático? ¿Que el aumento de las temperaturas marinas haya creado la posibilidad de expansión más al norte y en mayor cantidad, y donde antes no existía este problema ahora se esté reproduciendo y sea una amenaza y una fuente de información? Hace unos años se produjo un vertido de crudo en el Golfo de México. Concretamente en abril del año 2010, una plataforma petrolífera de British Petroleum, BP, sufrió una explosión y derramó millones de barriles de petróleo que ocasionaron una catástrofe ecológica. La plataforma se llamaba la Deep Horizon, parece un nombre como de una película, ¿no? Y el derrame cubrió más de 60.000 millas cuadradas de superficie. Según algunas fuentes, fue en ese momento cuando el gobierno de Estados Unidos supuestamente decidió usar una bacteria de algún tipo, una bacteria tal vez artificial o tal vez modificada, con el sobrenombre de Cynthia. Al parecer esta bacteria se alimentaba de petróleo y sería utilizada para el control y la reducción drástica de este derrame producido por la Deep Horizon, y el problema habría llegado cuando esta bacteria, esta supuesta creación, de alguna manera, pues comenzara a comer carne además de hidrocarburos. Y vamos a intentar dilucidar cuánto hay de verdad en esta historia y cuánto puede haber de falso o manipulado en uno u otro sentido, pero lo que sí tenemos claros, de lo que sí tenemos certeza, es de algunas cosas. Y es de que sí existen bacterias que son capaces de utilizar los hidrocarburos como alimento, y sí estamos viendo un incremento considerable y diario de muertes o amputaciones o infecciones por este tipo de bacterias relativamente nuevas, digamos que en los medios de comunicación, ¿no? en los ríos de información. Según Jean Perrier, de la revista digital Nueva Oriental Outlook, en un artículo fechado el 14 de septiembre del año 2016, indica que Cynthia sería una creación del Instituto J. Craig Venter, que participó en experimentos de ingeniería genética desde principios del siglo XXI
y también de Synthetic Genomics Inc., que fue creada y financiada directamente por British Petroleum. O al menos eso dicen. Se creía que Cynthia se alimentaba de petróleo, pero ahora resulta que también pues parece que está dispuesta a consumir todas las formas de vida orgánica. Si echamos un vistazo sobre la supuesta bacteria Cynthia, pues toda la información viene de una sola fuente, de Neo. Es esta revista, la New Eastern Outlook, que es una revista digital rusa, que no sé si, tal vez empleando la psicología para llegar a determinado tipo de lectores, pues ha usado un nombre cuyas siglas corresponden con el nick del principal protagonista de la película de Matrix, Neo. Esto pues podría parecer banal o casualidad, pero este tipo de condicionamientos subconscientes pueden hacer predisponer a alguien a aceptar más fácilmente las informaciones que se dan, pues como paralelismo de la búsqueda de liberación y de verdad de las películas Matrix, del protagonista, haciendo pues tal vez una analogía al propósito de esta revista por ejercer la misma función. Pero en fin, Jean Perrier no aparece como periodista en ningún otro medio que no sea este, y la verdad es que no se dan más fuentes de la información, más orígenes de esta información, lo cual es un poco sospechoso, ¿no? En la página web EU contra desinformación, EU as Disinformation, hay un artículo del pasado 15 de julio de este año, en el cual tachan a esta revista de poco fiable, de creación rusa, y dudan sobre la existencia de muchos de sus colaboradores, incluido Jean Perrier. Las explicaciones que se dan sobre los escritores fantasma de Neo, pues son bastante convincentes de ser ciertos. La verdad es que dan sus explicaciones, pero tampoco necesariamente indican que las publicaciones sean falsas. El supuesto periodista puede ser un periodista fantasma por algún motivo, pero puede que las publicaciones pues sean ciertas, aunque este punto pudiera levantar realmente muchas suspicacias. Tal vez la falta de personal pues haya hecho a sus editores crear personal fantasma, o tal vez se trate realmente de una herramienta de desinformación rusa. Los verdaderos motivos pues son difíciles de averiguar, pero el caso es que he comprobado que en este canal Neo noticias que sé que son ciertas y no he visto discrepancias con la realidad notables, aunque eso tampoco descarta que no se trate de una herramienta rusa en esta guerra oculta que está a la vista de todos. Cuando sucedió este desastre en el Golfo de México, en los medios, sí se dio a conocer que existía una bacteria come petróleo, que había reducido significativamente la mancha de crudo, pero las informaciones decían que la nueva bacteria, sin identificar, de la familia de las gamma proteobacterias, psicrófilos, se encontraba en las profundidades del océano y había sido la causante de la rápida tasa de biodegradación del vertido de crudo en el Golfo de México. Así que por un lado tenemos dos tipos de bacterias que sabemos que existen. Sabemos que existen las bacterias come carne y sabemos que existen las come petróleo. Y por otro lado, tenemos un fuerte incremento de afectados por las bacterias come carne que podrían dar cierta veracidad a la supuesta bacteria Cynthia, pero que también podrían haberse usado datos reales para adaptarlos a una historia parcialmente inventada, y que el incremento de casos come carne pues se deba más al incremento de las temperaturas oceánicas y a la expansión de estas bacterias asesinas a regiones que antes eran más frías. La verdad es que cualquiera de las dos explicaciones pues sería suficiente para ponernos los pelos de punta y hacernos preocupar bastante por nuestro futuro. También tenemos a los supuestos creadores de la bacteria Cynthia, el Instituto J. Craig Venter y Synthetic Genomics, que dicen ser fundada por British Petroleum. Realmente Synthetic Genomics Inc. fue creada en el año 2005 por el propio Craig Venter, considerado el padre del genoma humano, y por el premio Nobel Hamilton O. Smith. Supuestamente BP, British Petroleum, financió la creación de la bacteria Cynthia en estos dos centros de investigación, ligados fuertemente al padre del genoma humano, Craig Venter, pero hasta donde podemos creernos toda esta historia, pues
es cuestionable, ¿no? Tiene sus límites. Otra versión es que los productos químicos usados para controlar el derrame de crudo interactuaron de alguna manera con la bacteria comecarne Vibrio vulnificus, creando el ambiente necesario para convertirla en una bacteria mucho más agresiva y resistente. Un número indeterminado de personas enfermaron como consecuencia de este vertido, pero es imposible saber si fue debido a los dispersantes utilizados para combatirlo, al propio petróleo y los gases que emana, o a cualquier otra cosa. Los médicos no dieron una razón concreta, lo que habitualmente quiere decir que o no tienen ni idea de por qué enfermaba la gente, o que alguien les había dicho que no dijeran nada. Sobre todo, estos enfermos ocurrieron entre los trabajadores de British Petroleum, que se encargaban de combatir y de eliminar la mancha de crudo. Cabe destacar que Craig Venter, el padre del genoma humano y fundador del instituto que lleva su nombre y de Synthetic Genomics, el mismo año del vertido de la Deep Horizon y del supuesto uso de la bacteria Cynthia para su erradicación, un año después, porque supuestamente el vertido fue en el año 2010 y el uso de esta bacteria fue al año siguiente, en el 2011, dio a conocer la creación de la primera célula artificial fabricando en laboratorio el ADN completo de una célula e introduciéndola en otra célula recipiente. Si atendemos a las versiones que circulan de lo sucedido en los meses posteriores a la catástrofe de la Deep Horizon y su relación con las bacterias comecarne, podemos sacar algunas conclusiones, pero que no son determinantes. Ateniéndonos solo a los hechos que sabemos que son ciertos, podemos decir que hubo un derrame catastrófico de crudo en el Golfo de México, como consecuencia de la explosión de la plataforma petrolífera Deep Horizon, que trabajadores de British Petroleum enfermaron misteriosamente mientras combatían con dispersantes la mancha de petróleo y nunca se aclararon las causas reales de la misteriosa enfermedad. También se registró la muerte de miles de aves y de un número imposible de determinar de especies marinas como tortugas, delfines y infinidad de especies de peces. Una hasta este momento poco conocida bacteria come petróleo que redujo drásticamente el volumen submarino del vertido, cosa que sorprendió a los científicos, y ya sea casualidad o no, desde hace unos años a esta parte, pues los casos de bacterias come carne en el Golfo de México se han incrementado significativamente y el aumento de la temperatura del océano, pues también está haciendo que ésta se extienda más al norte. Pues con los datos y las fuentes de información que existen no se puede establecer vinculaciones, al menos yo no puedo, entre la bacteria comecarne Vibrio y la bacteria de sobrenombre Cynthia, supuestamente creada o modificada en laboratorio y posteriormente pues empleada como bacteria come petróleo en el Golfo de México, cabiendo la posibilidad de que ciertos medios crearan una noticia falsa, mezclando información verdadera con información inventada, sumándose así a la guerra de desprestigio y desinformación que ya llevan desde hace algunos años el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y el bloque oriental con Rusia y China en vanguardia. Amigos, cada uno de ustedes que saque sus propias conclusiones, ya casi todos sabemos lo que se cuece en el mundo, cómo funciona, pero independientemente de que la bacteria Cynthia sea real o no, lo que de verdad debería preocuparnos es que las bacterias come carne existen y su expansión está en aumento, ya sea como consecuencia natural de la evolución, ya sea por el cambio climático, ya sea por la manipulación del hombre. Todos los nuevos casos de bacteria come carne tienen como principal culpable a la Vibrio vulnificus, pero no es la única, y si esta bacteria mutó como consecuencia de los productos químicos y dispersantes utilizados en el Golfo de México, aumentando su voracidad y su resistencia, es algo que solo conocerán unas pocas personas. Si se trata de una mutación que transformó una bacteria come petróleo en otra come carne, y siendo tan poco conocida en el mundo científico, el cambiazo de identidad bacteriana, pues tampoco debería de resultar muy complicado. Es posible que British Petroleum haya creado un monstruo mayor
buscando arreglar un desastre medioambiental como el del Golfo de México, pues a menudo acontecen hechos en el mundo que observamos como una mera noticia en la televisión o en otro medio, como acontecimientos aleatorios e inconexos, que se suceden sin relación alguna, y esto no es cierto. La información es poder, y la habilidad para manipular y utilizar esa información es la clave del control. Todo acontecimiento, ya sea natural o fabricado, es susceptible de ser usado para un fin concreto por países, organizaciones o estamentos empresariales o de cualquier tipo, y este vertido de crudo ocurrido en el año 2010 no es la excepción. Muchos ya hemos descifrado cómo funciona el mundo en un porcentaje significativo, pero seguimos sin saber la finalidad. Yo lo comparo como cuando estás aprendiendo un idioma y escuchas una conversación, te enteras en términos generales de qué tema se está hablando, pero no entiendes el contenido, y eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente que busca la verdad, que solo sabe que les están mintiendo, pero no saben exactamente por qué, ni el motivo de por qué. Amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre de hoy. Ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.